Alberto García Sarubí. Y mucho se habló desde ayer en la tarde noche y hoy en la mañana sobre este hackeo que se hizo al ejército mexicano, que más allá de la información sobre el estado de salud del presidente, de fallas en seguridad o el caso de Ovidio Guzmán, pues es muy grave que al ejército mexicano se le haya violado de esta manera. Le agradezco muchísimo a la senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López, que esté con nosotros para hablar sobre esto en un momento en el que se está debatiendo el papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y ha sido víctima de hackeo el ejército. Pues no se puede entender de otra manera más que o está distraído el ejército, senadora, o está simplemente con muy baja seguridad. ¿Cómo está, senadora? La saludo con muchísimo gusto esta tarde. ¿Qué tal, Alberto? Muchísimas gracias. Pues, sin duda un tema preocupante, primero que nada porque demuestra justamente que al ejército y este gobierno le está encargando de más. Me refiero a el ejército tiene una formación, una capacitación, incluso unas obligaciones legales y constitucionales, y el presidente de la República, bueno, pues los ha llevado a, construir, hacer obra, encargarse de un tema tan difícil como es el tema de la seguridad pública, generar condiciones, pues, que hacen hoy al ejército vulnerable, porque eso es la verdad. La vulnerabilidad que hoy tiene el ejército pasa porque le dieron una cantidad de responsabilidades que yo diría incluso van a terminar siendo los responsables de temas que ni les tocaban ni en estricto sentido le ayudan a la ciudadanía a tener que resolver. Mira nada más, hoy estamos enterándonos, por ejemplo, de estas deliberaciones entre la Sedena y la Marina, ¿no? Deliberaciones que, entre otras cosas, por supuesto, deberían los dos estar enfocados justamente en términos legales y no en estas cuestiones que hoy por hoy se vuelven más allá incluso de sus funciones. El tema, como bien lo dices, el tema de la salud del presidente, pues es algo muy preocupante porque yo, digamos, el cuestionamiento que me hago es ¿por qué nos mienten? O sea, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué el gobierno no puede decir nunca la verdad? ¿Por qué son capaces de construir historias que claramente no fueron ciertas? ¿Por qué nos dijeron que tenía una enfermedad y en realidad tiene otra? ¿Te acuerdas que dijeron que tenía COVID, no? Y ahora nos enteramos que es algo mucho más delicado. ¿Por qué este gobierno está lastimosamente tan acostumbrado a mentir? Y sobre todo porque cuando hay intervenciones médicas donde el presidente a lo mejor está inconsciente por la anestesia y otro procedimiento, se debe de informar quién está tomando las decisiones, ¿no? En una convalecencia, pues finalmente es un ser humano, pues puede estar enfermo de lo que sea, sobre todo porque es también un hombre mayor, pero lo que nos interesa a los mexicanos es quién está tomando las decisiones cuando el presidente se agrava, ¿no? Por supuesto, porque, a ver, evidentemente la salud del primer mandatario de este país, de este gobierno del que sea, y me refiero no solamente en México, sino en el mundo, la salud de quien al final lleva a cabo la ejecución de los recursos públicos. O sea, tú, quienes nos están escuchando, pagan impuestos para que su vida se les resuelva a través de la administración pública, para que haya servicios, para que haya seguridad, para que haya hospitales. Si la persona que administra 7 billones de pesos tiene un problema de salud, no es un asunto privado, no es un asunto particular, es un asunto de Estado, es, digamos, una obligación comunicar a los mexicanos qué está pasando. Y a mí, más allá de que incluso lo hemos platicado, hay una recurrencia a mentir o a decir afirmaciones que no se pueden comprobar, dicen quienes miden esta cantidad de mentiras en una mañanera que miente más o menos entre 80 y 90, ¿no? Dice entre 80 y 90 mentiras por día o afirmaciones que no se pueden comprobar por día en cada mañanera. La pregunta es ¿por qué esta obsesión sistemática del gobierno de mentirnos, incluso de mentirnos hasta en algo tan delicado como puede ser la salud del presidente? Porque, por supuesto, como a cualquier ser humano, se le tendría que desear salud. El problema es que si hay, yo decía en mis redes sociales, esto es como un iceberg. O sea, el gobierno de Morena es como un iceberg. El 90% de sus intenciones están ocultas.
bajo el agua. Vamos, no puede ser que sea mentir de manera sistemática y ocultarle la verdad a los mexicanos de manera sistemática. Eso es terrible, demuestra claramente que en este gobierno hay hay un dolo, ¿no? Hay un abuso sistemático diario a través del ejercicio del poder. Por supuesto, porque esto es fundamental. Ahora, los casos que se dieron a conocer ayer por Latinus, por el colega Carlos Loret de Mola, pues son casos que a lo mejor ya conocemos demasiado. La liberación de Ovidio Guzmán, que no se pudo esconder por ningún lugar y ha sido uno de los aspectos más oscuros, tanto de la policía como del ejército mexicano, la liberación, y los otros, pues los problemas que hay en la aduana. Nadie niega que hay una corrupción tremenda en las aduanas, no obstante que se advirtió que se iba a hacer una operación con bisturí ahí y no se ha podido dar. Lo lamentable es que el ejército mexicano siga viviendo una crisis muy importante al seno, no se encuentra con sus labores y ahora se muestra como pues una entidad extremadamente vulnerable, senadora. Sí, a ver, sin lugar a dudas, lo que se está viviendo en los aeropuertos, la corrupción brutal, la falta de vigilancia de policía, la entrada ilegal de una cantidad brutal, y por cierto, alguien está haciendo millonario con eso, O sea, a ver, a más de que pues no hay policía, sí, porque alguien en este gobierno se está haciendo multimillonario gracias a la cantidad de cosas brutales, legales o ilegales, que están entrando a través de los aeropuertos. Porque esto no es, se me ocurrió, digamos, que no hubiera vigilancia. No, eso tiene que ver con un dolo y tiene que ver con dinero, y lastimosamente hoy el gobierno de Morena pues están haciendo, yo diría, una cantidad brutal de multimillonarios a propósito de esta negligencia, porque es eso, es una negligencia, no tener una policía federal capacitada, no tener una policía especializada en los aeropuertos, bueno, es más, no tener Guardia Nacional, ¿no? Ya no digo, hasta aquellos se inventaron, no tener elementos de la Guardia Nacional en los aeropuertos es porque están dejando entrar de manera ilegal una cantidad brutal de cosas que está haciendo multimillonarios a los señores de Morena. Ahora, eso adicional a que hay lo mismo en las carreteras, una inseguridad brutal, en los municipios, en las colonias, en las escuelas, la inseguridad que estamos viviendo en México es brutal. Por eso cuando yo escucho el discurso de estos aplaudidores del gobierno diciendo, es que la gente sí quiere al ejército, por supuesto, porque la gente lo que quiere es seguridad, lo que añoramos todos los mexicanos es seguridad. Tú quisieras salir de tu casa y saber que vas a regresar con vida, que tus hijos van a salir de tu casa y van a regresar con vida. Lamentablemente hoy en México estamos pasando por una crisis brutal de inseguridad y demuestra justamente este hackeo al ejército, demuestra pues que el ejército tiene otra naturaleza, tiene otra formación, y lo que en México se necesita es sí una Guardia Nacional capacitada, sí una Guardia Nacional desplegada en todo el país, y también policías federales, estatales y municipales que no se corrompan, que puedan darles salarios dignos, que puedan darles uniformes dignos, que puedan darles tecnología para así cuidar a todos los mexicanos. El problema de este gobierno es que se aferró a una Guardia Nacional que hoy claramente no da resultados. Y ahora, senadora, llegan versiones. Ya ayer el dirigente de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que se está construyendo una nueva iniciativa para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, y parece que la esencia no cambia. Se va a mantener esta decisión, aunque se habla de algunos controles, pero todo pareciera que volveremos a ver una unión de Morena y el PRI en el Senado de la República. ¿Cómo ve las negociaciones que hay en el Senado, senadora? Pues decirte que no puede haber nada más dañino para México que el primor, y yo espero que no se haga. Yo espero que el primor no se lleve a cabo en el Senado de la República. Yo espero que el PRI y Morena no destruyan la posibilidad de que los mexicanos tengamos un futuro seguro, un futuro en donde haya una seguridad pública civil, en donde una Guardia Nacional sea eficiente, sea buena, con un mando civil, y por supuesto en donde tengamos la posibilidad de fortalecer distintas corporaciones policíacas y los militares, el ejército, la marina puedan
continuar defendiendo a México y puedan ser tan honorables y tan respetados, y no ponerlos en una situación justamente como la que hoy están viviendo, el hackeo, la vulneración, la merma, digamos, este ataque, incluso yo diría hasta social, a una institución que por muchos años había tenido un reconocimiento altísimo. Me parece que es consecuencia, entre otras cosas, porque el gobierno les ha encargado obligaciones que no les corresponden, ¿no? Es evidente, pues, que hoy hay un fracaso en la estrategia de seguridad. Es evidente que hoy, pues, los asesinatos, los feminicidios, los desaparecidos nos dejan constancia de que no está funcionando el gobierno de Morena para cuidar a los mexicanos, y ante eso, pues, no debería de haber un arreglo entre el PRI y Morena. Lo que debería de haber es una preocupación por tratar de corregir esta estrategia. Por lo pronto, sea lo que sea, ustedes como fracción parlamentaria en el Senado, el PAN estará votando en contra de la militarización de la seguridad pública, senadora. Nosotros lo hemos dicho claramente, no vamos a acompañar una estrategia que está dañando a México, no vamos a acompañar una estrategia que está ensangrentando al país, no vamos a acompañar una estrategia que está dejando asesinatos, desaparecidos y feminicidios. No lo vamos a acompañar porque estamos convencidos de que México necesita un mejor futuro, y ese futuro no se puede dar a la luz, pues, de estos 4 años en donde se ha podido demostrar, lastimosamente, por cierto, porque incluso nosotros votamos a favor de la Guardia Nacional, pero no se ha podido comprobar que esa estrategia funcione. Y lo que hoy nosotros decimos es que necesitamos una oposición digna, honorable, que defienda a los mexicanos, que no esté pues al arbitrio, que no esté complaciente al poder en turno, porque hoy es Morena y hoy están estas personas en el poder, pero esas personas se irán. Quienes hoy están liderando terriblemente este país se van a ir, pero la destrucción que están haciendo a las instituciones y al pueblo de México es terrible. Por eso es que nosotros en el PAN estamos convencidos, pues, que esta estrategia de seguridad debe corregirse y debe proteger a los mexicanos. Bien. Senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, le agradecemos muchísimo, como siempre, la amabilidad para recibir la llamada de la segunda emisión de Informativo NTR. Muchísimas gracias, senadora, y que tenga muy buen fin de semana. Un abrazo, bonita tarde para ti y para tu auditorio. Muchísimas gracias, ahí está, Por lo pronto, este tema coyuntural del hackeo al ejército, pero vendrá ya la próxima semana la nueva batalla allá en la Cámara Alta para ver si se aprueba por parte de Morena y el PRI esta iniciativa que permitiría al ejército quedarse hasta el 2028 en labores de seguridad pública, al ejército y a la marina, ¿no? A los dos que forman las Fuerzas Armadas de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos ya con una actualización de información. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.